Bienvenidos a la unidad número 2. En la clase de hoy abordaremos el tema transformación tecnológica. Comenzaremos con el análisis de las revoluciones que hace Alejandro Barico en su libro The Game, capítulo que ustedes tenían y que está disponible en el campus de la materia. Vamos a analizar el tema de las revoluciones. En particular, Barico lo que va a tomar en cuenta van a ser tres grandes eventos en la historia, tres grandes revoluciones, para saber qué es lo que tiene de común y qué tiene en particular esta revolución digital. Para ello, Barico se va a posicionar en el caso de la imprenta en el siglo XV con Gutenberg, la aparición, la transformación que tuvo este invento que fue la imprenta. En segundo orden, tomará el caso de la máquina de vapor de Stephenson en el siglo XVIII y finalmente la transformación digital que él va a indicar en el año 2002, luego estudiaremos más adelante por qué lo ubica él en el año 2002 y concluirá el actor que, bueno, las tres revoluciones claramente han modificado la forma de hacer las cosas. Pero él va a decir que particularmente la revolución digital no solamente nos modificó la forma de hacer las cosas, sino que nos modifica a nosotros como personas. Y esta es una de las tesis que va a sostener a lo largo de todo el libro. Recomendamos a aquellos que lo deseen hacer, hacerse de este libro porque este filósofo italiano tiene un análisis muy agudo de lo que está ocurriendo y sobre todo da una serie de claves y de pistas de lo que puede suceder con esta revolución digital. La clase pasada llegamos a una conclusión en cuanto a una definición de lo que son las tecnologías de la información. Decíamos que son todos aquellos dispositivos tecnológicos, digitales, e incluíamos ahí al hardware y al software, que permite hacer una serie de actividades con el fin de poder transmitir datos, ¿sí?, a diferentes sistemas de información, siempre y cuando esos mismos sistemas cuenten con protocolos comunes, es decir, que se puedan comunicar. Estos dispositivos integran todo, integran medios informáticos, las telecomunicaciones y también las redes que van a posibilitar la comunicación. Tanto el tema informático, telecomunicaciones y redes lo veremos más adelante. ¿Qué comunicación va a permitir? Principalmente una comunicación interactiva, interpersonal, es decir, uno con otros, pero a su vez una comunicación reticular, muchos a muchos. En este caso, y con la definición que nosotros estamos dando a conocer, estas herramientas nos van a permitir el acceso al conocimiento, además de la difusión, del intercambio, pero sobre todo el acceso al conocimiento. Y va a producir las tecnologías de la información una innovación, pero sobre todo una hibridación, no solamente de dispositivos, sino también de medios de comunicación. El concepto de hibridación lo vamos a estudiar con el semiólogo Carlos Escolari, que se va a referir no solamente a la hibridación, sino también a la ecología de medios. Analizando entonces, cuando hablamos de nuevos medios de comunicación y viejos medios de comunicación, nosotros le presentábamos la imagen de los Simpsons. Esta comunicación digital interactiva, que es la nueva comunicación, pertenece o tiene como una descripción principal a los nuevos medios de comunicación, versus la comunicación de masa, que estaba centrado en algunos medios de comunicación eléctricos principalmente, denominado los viejos medios. Si analizamos brevemente las dos imágenes, vemos que están indicados con rojo aquellos que son los nuevos dispositivos. El de abajo era un solo dispositivo que era la televisión que reunía a toda la familia, y en el caso de los dispositivos nuevos lo que hace es crear una individualidad y sobre todo luchar por la atención de cada una de las personas. Vemos cómo los hijos menores tienen dispositivos nuevos y aún la pequeña también tiene un dispositivo, en este caso digital. Cuando referimos entonces a los viejos medios, hablamos de una tecnología que era analógica, una difusión de uno a uno, una secuencialidad en cuanto a esos contenidos que se presentaban, eran monomedialidad, es decir, era la radio en cuanto a el sonido, era la televisión que unía sonido e imagen, pero siempre monomedial.
y sobre todo con una audiencia estrictamente pasivo. En los nuevos medios lo que encontramos es que la tecnología ya es digital, hablamos de una comunicación reticular, esto quiere decir de muchos a muchos, hablamos de una hipertextualidad, de una multimedialidad, y en el caso de las audiencias ya no serán pasivas, sino que serán audiencias activas. Si podemos referirnos a cada uno de estos temas para poder especificarlo, la digitalización será la transformación tecnológica, esta configuración de muchos a muchos será la reticularidad. En cuanto a las estructuras textuales no secuenciales, lo definiremos como la hipertextualidad, y la multimedialidad será una convergencia no solamente de lenguaje, sino también de medios. Y como decíamos, una audiencia que no es pasiva, una audiencia que es totalmente activa. Algunos autores hablarán de prosumidores, productores y consumidores a la vez, que nos dará la interactividad. Cada uno de estos temas lo vamos a analizar en profundidad en las próximas clases, pero nos interesa particularmente en el día de hoy abordar la transformación tecnológica, la digitalización, lo que Barico dirá una verdadera revolución. Para analizar este tema comenzaremos con un gráfico que ustedes habrán estudiado ya en teoría de la comunicación, esta teoría matemática de la comunicación que se presenta en 1948, que lo hace el matemático ingeniero Claude Shannon, junto a Weaver. Van a trabajar ahí, en el caso del último autor, lo que va a hacer es presentar en los primeros capítulos, para aquellos que no hubieran entendido de los procesos tanto de la ingeniería eléctrica como matemática, presentar el modelo teórico de esta comunicación. Obviamente que a Shannon se lo conocen como el padre de la teoría de la información. Además, Shannon va a trabajar en entreguerras, él va a ser un criptógrafo, tratando de descubrir aquellas, tratando de dilucidar aquellas encriptaciones que tenían los códigos en los cuales se transmitían cada una de los países y de ellos con sus distintas fuerzas armadas, justamente en el medio de las entreguerras. Y él va a plantear algo que es muy interesante porque lo va a hacer esa teoría de la comunicación, si bien va a tener contenido en cuanto a los mensajes, pero lo va a hacer en la base de ver el sistema tecnológico por el cual se estaba transmitiendo. Algo que es interesante, digamos, en particular, es un libro de Norbert Wiener, que también seguramente habrán visto ustedes, título de ese libro, Cibernética y Sociedad. Y en ese libro, también en la misma época, 1946, norteamericano, también matemático, también él, dirá que en esto de haber terminado ya la Segunda Guerra, dirá el autor, he comenzado a trabajar en la teoría de los mensajes, ¿sí? Además de la parte electrónica de su transmisión, dice este autor, existe un campo muy amplio que incluye no solo el estudio del lenguaje, sino además el estudio de los mensajes como medio de manejar aparatos o grupos humanos. Esta definición, repito, es de 1946 y va a acotar el autor. El centro, la tesis del libro de él dice, no solo puede entenderse como el estudio de los mensajes y la facilidad de comunicación que se va a disponer en un futuro, sino que él va a decir, vamos a estar hablando de los mensajes cursados entre hombres y máquinas, entre máquinas y hombre y entre máquinas y máquinas, ¿sí? Lo que está ocurriendo él, Wiener ya lo veía en 1946. Va a completar esta idea también Marshall McLuhan en su libro El medio es el mensaje, y él dirá, usted está cambiando, su familia está cambiando, su trabajo está cambiando, su educación, su barrio, su gobierno están cambiando, su relación con los otros está cambiando. Todo está cambiando eléctricamente. Va a utilizar esta palabra eléctricamente, pero con un fuerte peso, porque tanto la, la tecnología analógica como la digital, su base está dada en la electricidad. Para aquellos que tengan tiempo, que quieran, es un excelente libro, es un libro que además está claramente muy bien graficado, el de Marshall McLuhan,
que a su vez lo que hace él es un inventario de los efectos que tienen los medios de comunicación en particular. También los que tengan tiempo, el canal Encuentro, el canal educativo, tiene una serie de Marshall McLuhan muy interesante. La frase es una de las tantas frases que tiene McLuhan, que es la aldea global, esto de en que estamos todos comunicados gracias a la tecnología y por lo tanto ya no tenemos una aldea, sino que la aldea nuestra es global. Pero volvamos nuevamente al gráfico de la teoría matemática de la comunicación de 1948 y como les decía, nos interesa a nosotros analizar la tecnología en esto de que alguien está transmitiendo, lo hace por un determinado canal, en ese canal, la señal que se transmite por ese canal tiene una fuente de ruido, ese ruido va a alterar la señal recibida y por lo tanto el receptor terminará recibiendo una señal que no es la original y por lo tanto alteraciones que puede haber en ese mensaje. Nos interesa analizar entonces la tecnología analógica versus la tecnología digital. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que estamos haciendo, esta presentación de la transformación tecnológica, tendrán un segundo video en esta clase vinculado a estas dos señales. La clase que viene veremos el sistema binario y una breve historia de la tecnología digital. Le dejamos en la carpeta de videos un video vinculado a la cuarta revolución industrial que presenta el Fórum Económico Internacional y también un capítulo de Los Simpsons en donde Bart se convierte en gamer. Por otra parte, como siempre hacemos, le dejamos los textos de la próxima clase, uno de Marshall McLuhan, comprender los medios de comunicación, y el segundo es Ecología de los medios de Carlos Escolari. Muchas gracias.